Abrir la primera franquicia es una decisión importante, pero elegir la segunda ciudad es un paso totalmente distinto. En este video vamos a hablar de cómo elegir una segunda ciudad, pero sin complicarnos tanto este proceso. La verdad es que muchos inversores piensan que elegir una segunda ciudad para invertir es igual o hay que seguir el mismo camino de decisión que cuando abrieron la primera franquicia en la primera ciudad. Y ahí aparece un problema importante, porque cuando vos ya tenés una franquicia y un negocio que está operando, cambian un poco las prioridades. La primera ciudad suele elegirse más que nada por cercanía, por comodidad, por conocimiento, pero la segunda ciudad debería elegirse de manera un poco más estratégica. Realmente no es que tiene que ser ni mejor ni peor que la primera, lo que buscamos es que estas ciudades sean compatibles. Tienen que ser compatibles con el nivel de control que puedas y quieras sostener, con la estructura operacional que hayas elegido y, por supuesto, tiene que ser compatible con tu estructura actual. Uno de los errores más comunes es elegir una ciudad muy grande o muy lejana solamente por ambición. No nos tenemos que preguntar tanto dónde hay más mercado, dónde puedo replicar lo que ya funciona con el menor nivel de complejidad existente. Por eso, uno de los primeros criterios que tenemos que tener en cuenta es la proximidad operativa. No tiene que ver únicamente con la distancia geográfica, sino con la facilidad de operación. Ejemplo, ¿puedo visitar esta ciudad sin tener que perder todo un día de mi trabajo? ¿Está dentro del mismo uso horario? ¿Tienen los habitantes hábitos de consumo similares? Mientras más parecida sea esta segunda ciudad en términos operativos, más fácil va a ser esa transición. El segundo punto o el segundo criterio a tener en cuenta es el perfil del cliente. Hay que tener en cuenta que los estados ya de por sí son muy amplios y las ciudades no consumen de manera similar en todos los estados. Antes de avanzar tenemos que preguntarnos, ¿el cliente ideal que yo tengo bien de mercado en mi primer franquicia y en mi primer ciudad existe en esta segunda? ¿Que tiene el mismo problema a resolver, el mismo presupuesto, la misma frecuencia? Si te das cuenta que esa respuesta es negativa, que es no, bueno, esa expansión obviamente es mucho más riesgosa y mucho más excitante. El tercer criterio o factor a considerar es el talento disponible que existe en la segunda ciudad. Porque cuando vos abrís un segundo negocio, claramente vas a delegar toda esa operación y tenés que confiar en estas personas que no conoces y que no viste ni vas a ver con ti. Ejemplo, ¿va a haber mano de obra suficiente? ¿Hay perfiles que encajan con el tipo de operación que deseo traccionar? ¿Los costos laborales cómo funcionan acá? ¿Son coherentes con la estructura laboral que tengo actualmente? La verdad es que muchas de las expansiones fracasan no por la falta de clientes, sino por no haber podido armar una estructura de empleabilidad que encaje perfectamente. La segunda ciudad no es un lugar para que tengamos que andar educando al mercado desde cero como hicimos con la primera, sino que en realidad vamos a replicar un modelo que ya está validado justamente por esa primera ciudad. Otra cuestión importante es evaluar un poquito más lo que nosotros denominamos como costos ocultos. Los seguros que exige esa segunda ciudad, si la estructura impositiva está cambiando, la licencia, la logística. Claramente después, si estos costos suben, muy probablemente ese costo se traspase a los precios que nosotros le pongamos a nuestros servicios y productos. Y por último, también hay que tener en cuenta que hay factores que muchas personas subestiman, que es el momento personal que uno está atravesando como inversionista o empresario. Hay que tener en cuenta de no hacer estas cosas de manera prematura. Si vos te das cuenta que ese primer negocio todavía depende muchísimo de tu presencia, depende de que vos estés en la operación 40, 50 horas a la semana, entonces es un momento prematuro. No podemos plantear una segunda ciudad o una segunda unidad de negocios. La verdad es que no te tendría que interesar tanto crecer rápido, sino hacerlo de una manera ordenada, estructurada, de fin de cuentas, hacerlo bien. Si estás pensando en abrir una franquicia en una segunda unidad y quieres hacerlo con criterio, contáctanos.